Hola a todos. Bueno, hoy traigo uno de esos análisis que hago de tanto en tanto a personajes que me son, digamos, familiares porque los sigo, o bien porque escucho sus conferencias o simplemente porque son personajes que a mí me interesan intelectualmente de algún modo, ¿no? Alfredo Jalife, don Alfredo Jalife, es un personaje que realmente llevo siguiendo desde hace unos, diría, 3 años, 4 quizás incluso, que es un fino analista geopolítico, justamente, de los buenos. Y a mí la geopolítica es una de mis aficiones, es una de mis pasiones, una de las cosas que a mí me chiflan, ¿no? Y me gustan desde hace muchísimos años, desde siempre diría yo casi. Y realmente Alfredo Jalife, pues realmente es un grandísimo conferenciante, un muy buen analista, ¿no? Y vale la pena seguirlo, ¿no? Ese análisis que voy a hacer, por una parte, es para daros a conocer al personaje, que si hacéis una simple búsqueda por YouTube o por cualquier otro medio, tecleando en Google o cualquier otro buscador de Internet, encontraréis un sinfín de artículos, de conferencias, de cortes de radio, porque él participa en muchas tertulias radiofónicas ahí en México. Es mexicano, Alfredo Jalife, mexicano de origen libanés. Sabéis que hubo una época, no sé, igual hace 50 años, 60 años, una cosa así, hubo una inmigración de libaneses muy fuerte a Sudamérica en general, especialmente en México, en Argentina, y creo que son los dos principales países que recibieron ese tipo de inmigración. Shakira es también hija a medias de esa inmigración, por ejemplo, para citar otro personaje famoso. Y digamos, Alfredo Jalife, pues sus papás, creo, si no los dos, por lo menos uno de ellos es libanés, ¿no? Entonces, él ya nació en México, yo diría, o quizás nació incluso en Líbano, pero desde muy temprana edad fue a México a vivir y reside todavía ahí. Y imparte sus clases o imparte sus conferencias en la UNAM y en sitios por el estilo, ¿no? El personaje me interesa porque es de los, digamos, de los que analiza geoestrategia, de los que hablan bastante claro, ¿no? Y que hablan bastante preciso, se mojan y además hacen análisis, digamos, que no se casan con nadie, ¿no? Y eso es una cosa que me gusta bastante. Luego, en el apartado de defectos, que ahora voy a analizar con calma y que y es una de las motivaciones también de hacer este audio vídeo, es que menciona para mi gusto demasiado a George Soros y siempre está con Soros para aquí, Soros para allá y tal y cual, ¿no? Sin matizar demasiado, ¿no? Porque yo me imagino que ahí hay un problema, digamos, que ahora mencionaré más adelante, ¿no? Pero es una de las cosas que veo problemáticas en sus discursos. Hay una excesiva filia también por Irán y por, digamos, en general Corea del Norte y esos actores, digamos, Venezuela tal vez incluso. Hay una demasiada filia para esos actores rebeldes, digamos, de alguna forma, una filia un poco sospechosa incluso porque él participa en Sputnik y en RT, para quien no lo sepa, Sputnik es una plataforma rusa de televisión que tiene sus tentáculos un poquito en todas partes, igual que Russian TV, ¿no? Que es un poco también la otra plataforma rusa que también se ha impuesto en los últimos 10 años o 12 en muchísimas plataformas internacionales, ¿no? En España tenemos RT, digamos, España, y en México pues tienen también sus ramas, ¿no? Entonces, esto en principio no es ni malo ni bueno, pero sí que denota que hay, digamos, que hombre, uno recibe un poco parte de su sueldo, su estipendio, pues de esas plataformas, pues evidentemente al final no puedes hablar demasiado mal ni del país receptor del país, digamos, que emite ese cheque, ¿no? Entonces, claro, ahí para mí hay un pequeño defecto ahí, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos analistas y cuánta gente no está a sueldo de alguna multinacional que más bien tiene, digamos, fondos americanos o fondos, digamos, europeos que al final están conectados de alguna forma con América, ¿no?
Entonces, digamos, tampoco le vamos a demonizar por ello, pero sí que es importante decir que ese sesgo existe, ¿no? Y es una de las cosas que me molesta. Cosas que me agradan, pues lo que he dicho un poco al principio, que realmente tiene un análisis muy fino, que suele dar en el clavo en muchas de sus previsiones. Por ejemplo, él previó un mes antes o así, aunque quizás no era demasiado difícil de prever, porque muchos medios ya lo sospechaban, pero él lo dijo de una forma bastante tajante que iban a arrestar a Assange, que lo iban a votar de la Embajada de Ecuador, y sucedió un mes después de que lo dijo él. Es decir, tiene aciertos bastante notables que no están nada mal, ¿no? A partir de ahí, digamos que sí que es verdad que luego hay pequeñas sombras que ahora iré desgranando, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que él dice mucho y que estoy de acuerdo con él en cierta parte, ¿no? Es que, por ejemplo, hoy en día hay como dos bandos, digamos, más que izquierda-derecha, que eso estoy totalmente de acuerdo con él, que eso está muy desfasado ya, es muy del siglo XX, XIX. En el siglo XXI y desde el final del XX no podemos hablar de una izquierda y derecha ya, digamos, clásica, como se entendió en el siglo XIX sobre todo, ¿no? Podemos hablar digamos, dicotomías de otro tipo, ¿no? Globalistas, nacionalistas, por ejemplo, dentro del globalismo y el nacionalismo yo haría más matices, él lo deja un poquito más en general, aunque matiza a veces también, pero digamos que yo haría más matiz todavía, ¿no? Pero el globalista y digamos, a lo gordo, el bando globalista, digamos, de gente liberal que quiere un mundo, digamos, donde básicamente, digamos, se pueda circular el dinero y los grandes capitales libremente y de alguna forma hacer negocios todos con todos, pues sería un bando. Y luego el bando nacionalista que quiere volver un poco a lo que siempre fue el mundo antes de esta estallido del liberalismo, digamos, económico. Que fue, digamos, siempre, pues esto, cada uno con sus divisas, cada cual con su mercado interno y luego, pues, pequeños intercambios puntuales, pues, sobre todo a nivel, digamos, de materias estratégicas, ¿no? Hablemos de petróleo, hablemos de cualquier mineral, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco, hay un bando que quiere volver un poco a esta lógica y hay un bando que no quiere volver a esta lógica, porque después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, de alguna forma se hicieron poco a poco esos dos bandos, ¿no? Había gente que había vivido las dos guerras mundiales, había gente que había sufrido en sus carnes las guerras mundiales, sobre todo en Europa, y en Estados Unidos, ¿no? Y realmente había gente ahí que fueron el mundo anglosajón, que fue el ganador claro de la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna forma había una corriente que quería que nunca más hubiera, digamos, que nunca más hubiera nacionalismos tan fuertes, porque el nacionalismo había llevado, pues, a esas guerras terribles por el dominio mundial, ¿no? De una nación concreta, ¿no? Entonces, digamos, se dibujó pues una especie de mundo donde la nacionalidad no fuera tan importante, que funcionara más por bloques grandes y de ahí salió la idea de la Unión Europea, etcétera, porque Europa siempre ha sido el vivero y el caldero, digamos, de todas las guerras modernas. Entonces, pues se empezó a idear ese tipo de historia que sería el globalismo, ¿no? Es decir, un mundo un poco sin fronteras, un mundo un poquito más abierto, etcétera, ¿no? Lo encabeza probablemente pues toda una serie de gente evidente con muchísimo capital, pues es probable que Rockefeller, George Soros y toda esta gente pues estén metidos en esa línea, no digo que no, además de hecho ya ni lo esconden, digamos, está claro, ¿no? No es ningún misterio. Lo que sí no tiene nada que ver es lo que luego como van tirando de la madeja, digamos, todos los conspiranoicos y a partir de ahí ya se montan unas películas de Hollywood brutales. Eh, eh, lo que sí me molesta es que, claro, George Soros, como es judío, digamos, de origen, un judío húngaro, de hecho un judío muy sospechoso porque ayudó a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial cuando era un crío. Este hombre ya tiene 92 años. Pensar que cuando el nazismo en Hungría, etcétera, que Hungría fue uno de los países que más colaboró con el nazismo, dicho sea de paso, para, digamos, denunciar judíos y llevarlos al campo de concentración, judíos húngaros, ¿se entiende? En ese caso. Él era un judío húngaro
y dice él que para salvar la vida, pues hizo de colaboracionista con los nazis, ¿no? Y así trampeando, fue llegando hasta prácticamente el final de la guerra y se pudo escapar finalmente a Estados Unidos, ¿no? A grandes rasgos esta es su historia, ¿no? Lo cual ya le hace sospechoso de muchas cosas. Primero, de no ser un judío ruso, y como Dios manda, porque los judíos que realmente tenían un poco de dignidad y tenían realmente, pues no iban por ahí colaborando con los nazis, ¿no? Luego, eso sí es verdad, ya denota un rasgo bastante individualista y bastante, digamos, un rasgo de mal judío, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y si hablara de un cristiano o hablara de un musulmán, diría lo mismo, ¿eh? Colaborar con el enemigo para que te destruyan a tu propia, digamos, comunidad, pues no es muy halagüeño que digamos, ¿no? Eso ya, pues ya hace sospechar de que es un personaje bastante, digamos, pues esto, ¿no? Egocéntrico y un personaje bastante, eh, digamos, raro ya, de entrada. Luego, pero claro, como es judío, ya estamos ahí, los conspiranoicos y tal, y él han dado bola de que el sionismo, de que si sus conexiones con Israel, que si sus conexiones con el Pentágono, que si tal, que si cual, que si pascual, ¿no? Y a mí lo que me molesta mucho de Jalife es que él mienta mucho a Soros y nunca matiza una cosa muy importante. George Soros, en todo caso, como siempre ha sido en la historia de los judíos, que viven en Occidente y que poco a poco con los siglos, digamos, se han ido introduciendo en la vida occidental, y más concretamente en los que finalmente fueron los vencedores de la contienda europea por el dominio mundial, que fue Inglaterra en principio y luego, pues bueno, su hijo grande Estados Unidos, el mundo anglosajón en definitiva. Digamos que ellos siempre han estado en el medio, evidentemente, porque son comunidades muy cerradas, ya lo sabéis, las comunidades judías. No voy a repetir todo lo que ya dije en muchos vídeos al principio de construir ese canal. Os invito a volver a repasar si queréis. El judío, digamos, desde la Edad Media, desde muchísimo tiempo, pues está incrustado en la vida europea, pero como forma guetos y han sido obligados a formar guetos en muchas ocasiones y también les ha gustado porque nunca no es una religión proselitista, digamos, como puede ser la cristiana y la musulmana, es decir, que ellos no están por la labor de incluir a mucha gente en el judaísmo, sino que judío solo se puede ser si uno es ortodoxo, evidentemente, y sigue a pies juntillas todas las leyes, ¿no? Que no todos los judíos lo hacen. Si uno es ortodoxo, como decía, solamente se puede transmitir a través del canal madre, es decir, o tu madre es judía o no es considerada como judío, ¿no? Por lo tanto, digamos que y eso de ir convirtiendo a gente, pues en principio no lo promocionan, ¿no? Te puedes convertir al judaísmo sin ser judío, si quieres, pero no es un objetivo ni estás demasiado bienvenido a una comunidad judía, se supone, cuando uno viene de fuera, ¿no? Entonces te tienes que ganar mucho, digamos, la judeidad para que te lo otorguen, ¿no? De alguna forma, ese carácter, digamos, encerrado que ha tenido siempre la religión judía ha hecho que siempre al final, fueran donde fueran, desde la expulsión de los romanos, prácticamente de las tierras, digamos, originarias que son el actual Israel, básicamente, y un poco más, desde que fueron expulsados de sus tierras originales, digamos, en su práctica totalidad, y sufrieron grandes diásporas y tal, se han ido instalando digamos, en todo el Mediterráneo y evidentemente en Europa, y fueron profundizando cada vez más adentro. Entonces, digamos, desde que esto ocurrió, pues siempre han sido pequeñas comunidades en cada país, digamos, o en cada región, ¿no? Y al final siempre han estado subyugados al poder central, que evidentemente es el poder de la mayoría, que han sido siempre pues los autóctonos o los países que se fueron formando desde la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Y evidentemente, pues claro, el judío que le tocaba en un bando, pues trabajaba para su bando, y el judío que le tocaba por el otro bando, pues trabajaba para su otro bando, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, digamos, el judío en principio no tiene un bando definido, tiene el bando de donde vive, básicamente, ¿no? Y se ve arrastrado por los acontecimientos históricos como todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que el judío, digamos, que ha vivido en Inglaterra o en un mundo anglosajón, pues evidentemente su comunidad, y suelen ser comunidades muy laboriosas por otros motivos que también digo en mis audiovídeos, que son motivos nada conspiranoicos, muy simples de entender, si uno quiere estudiarlo. Normalmente son comunidades que simplemente pues siempre han estado muy relacionadas con el dinero y con las bancas, etcétera, desde la nobleza de los cristianos estamos hablando y desde los musulmanes, imagínense. Es decir, que siempre les han dejado oficios que no querían hacer los nobles.
que era toquitear el dinero y hacer de prestamista, etcétera, ¿no? Entonces, al final, claro, con el mundo moderno y posmoderno, pues al final, digamos, desde el mundo actual, etcétera, ha resultado que los mejores banqueros, que las mejores bancas, que los mejores, digamos, financieros, etcétera, pues son judíos la mayoría. En el mundo anglosajón, pues no ha sido la excepción y también lo han sido. Y han colaborado, pues siempre con sus amos, pues en ese caso los amos británicos o los amos WASP, White Anglo-Saxon Protestant en Estados Unidos, que son los verdaderos amos de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, evidentemente, esa colaboración pues siempre ha hecho que algún judío notable pues esté siempre metido en el meollo, sobre todo de las finanzas, ¿no? George Soros no es excepción y es un judío más que está metido en las finanzas. Pero nunca hay que ver ese tipo de actores, que es el gran error que cometen, y muchas veces lo hacen con toda la mala leche del mundo, los conspiranoicos, porque la mayoría de los conspiranoicos suelen ser, de alguna forma, muchos canales conspiranoicos veo que detrás está o bien, digamos, radicales musulmanes o bien radicales cristianos, ¿no? De una forma o de otra, entonces interesa siempre demonizar al judío, ¿no? O simplemente son neonazis o gente que, digamos, que tiene alguna simpatía con el nazismo, ¿no? Entonces, digamos, siempre demonizando al judío, digamos, de una forma despectiva y de una forma exagerada, ¿no? Pero en realidad el judío nunca es el actor principal, es decir, en esa obra de teatro que sería el mundo de antes, de ahora y futuro, hay que pensar que como es una comunidad siempre pequeña, siempre están subyugados por los amos de donde viven. Entonces, en Inglaterra y en Estados Unidos no es diferente. Digamos, el anglosajón no es estúpido. Digamos, George Soros, por ejemplo, en este caso, sería un poco el nene de la cartera, el que lleva la cartera a los verdaderos ricos, ¿no? A Rockefeller, familia, etcétera, etcétera, les lleva la cartera George Soros y entonces, en todo caso, es la cara visible o la cara, digamos, o el actor que mueve el dinero de otros, básicamente, ¿no? Y evidentemente que él en el medio, porque no son tontos los judíos, evidentemente va haciendo su dinero y va haciendo su riqueza. Pero nunca hay que pensar en el judío como el amo, como el que maneja, como el que realmente reparte el bacalao. Es la mano derecha, el brazo derecho, como mucho, del poderoso. El poderoso, no nos equivoquemos, es Donald Trump y todo su séquito, es George Bush, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, por ejemplo. Y George Soros sería el que maneja, el que digamos, puede hacer todos esos tejemanejes que dicen que hacen con su Open Society o no sé qué, la historia esa que tiene abiertas, sus fundaciones, etcétera, puede hacerle, digamos, el trabajo sucio a Estados Unidos en muchos aspectos, pero no penséis en él como el que toma las decisiones. Es decir, es el Pentágono, es Washington, es Londres el que toma las decisiones y George Soros, en todo caso, es el bufón o el digamos, la titella, como dirían en catalán, es la marioneta, ¿vale? La marioneta de Bush y compañía, ¿no? De los WASP norteamericanos y de algunos actores ingleses, ¿no? Siempre hay que pensar en esto de esta manera que estoy explicando. Si pensamos ya en el judío, la vieja ya historia de que los judíos se comen niños por la noche, etcétera, nunca saldremos de la oscuridad, ¿no? Nunca entenderéis el mundo, ¿no? Si la gente que estáis metidos en ese tipo de lógicas, nunca vais a acabar de entender cómo funciona el mundo. El mundo siempre ha funcionado, digamos, y lo que le reprocho a Alfredo Jalife es que cuando menciona a Soros nunca hace el matiz, nunca dice el matiz que yo estoy diciendo, es decir, sí que es verdad que George Soros, por ejemplo, está actuando como ariete para poder destruir, por ejemplo, las nacionalidades en Europa, que está detrás probablemente muchas de esto del nacionalismo catalán y vasco, que puede estar promocionando otros tipos de nacionalismos regionales, con tal de que las naciones, digamos, la identidad nacional de un francés, de un alemán, de un italiano, de un español, sea cada vez más débil. Pero todo eso no favorece a los judíos, ni favorece al mundo judío, ni favorece a Israel, ni favorece a nada. Y favorece a un único actor, que es Estados Unidos, y a otro actor, que es Inglaterra. Es decir, vosotros tenéis que pensar que desde que el Imperio Español fue derrotado, desde que perdieron Cuba, digamos, el actor principal y único del mundo es, poco a poco, porque después faltaban todavía las dos guerras mundiales porque Alemania intentó a última hora arrebatarle junto con Japón e Italia, que tenía sus aspiraciones, digamos, de volver a ser el Imperio Romano. Digamos, el último coletazo de intentar arrebatarle eso fueron las dos guerras mundiales. Pero hasta que no veáis la película de esa manera que os estoy explicando, nunca entenderéis el mundo. El mundo
se acabó, digamos, el mundo multipolar o con muchas potencias, se acabó en 1898 con Cuba. A partir de ahí, el mundo anglosajón firmó la victoria definitiva sobre el mundo mediterráneo, ¿vale? Que el último representante con algo de fuerza era España. Una vez derrotada España en su totalidad, que ya fue derrotada, digamos que eso fue ya el acto final, ¿eh? La derrota de España es muy anterior, todavía, pero bueno. Digamos que eso fue el acto final, digamos, de ya se bajó el telón. A partir de ahí, el mundo anglosajón ha dominado el mundo en sus últimos 120 años, de forma hegemónica, ¿vale? Con la excepción de esa pequeña revolución rusa y ese pequeño coleteo de Alemania, etcétera, ya le digo, ya está, se acabó. O sea, quiero decir, ellos son los que dominan y la élite americana y la élite inglesa es la que domina el mundo desde hace 120 años. Todos los demás actores que han podido salir son siempre piezas que ellos manejan, de una forma o de otra, ¿no? Y la única oposición que han tenido real y que siguen teniendo es Rusia, en cierto modo, por la enormidad de su país y por la enormidad digamos, de riquezas que tienen en sus suelos. De algún modo lo intenta, el mundo musulmán ha intentado rebelarse contra la hegemonía americana que tiene en sus tierras para robarles el petróleo, bueno, robarles, de alguna forma sustraerles el petróleo digamos, a bajo precio, simplemente manteniendo unas monarquías y unas élites musulmanas ricas y tal, que ellos a su vez se encargan de mantener a su población bajo un yugo terrible. Y sigue habiendo pequeños intentos del Islam radical encima, porque si fuera un Islam republicano o un Islam, digamos, democrático el que intentara arrebatar el poder a sus reyes y sus reyezuelos y los que colaboran con Estados Unidos en general, pues estaría bonito, pero encima no es esto, encima son Islam radical. Pero bueno, sea como sea, hay un mundo islámico, digamos, que intenta meterles palos en la rueda. Hay Rusia y hay China, con su inmensidad también y su inmensidad de población y de recursos, etcétera, que de alguna forma le intentan disputar algo con el niño malo que tienen, que es Corea del Norte, que Corea del Norte es un apéndice de China, no os engañéis, ¿no? Es el polimalo de China, ¿no? Y ya está, y básicamente esa es la historia, es un mundo un poco tripolar, donde Rusia y China intentan hacer un poco de contrabalanceo al único actor que es Estados Unidos. Europa es un vasallo de Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa, digamos, tener una Europa dividida y una Europa, digamos, que nunca más vuelva a tener una gran potencia, solamente sea un socio comercial y un vasallo de ellos. Y así seguimos. Y dentro de este globalismo y tal, pues sí, puede haber ese actor que para mantener a Europa siempre, digamos, que ningún actor sobresalga y sobre todo que no haga una verdadera Unión Europea y sobre todo que no se una nunca con Rusia para tener realmente ser un actor potente en el mundo, pues de alguna forma Estados Unidos e Inglaterra, de ahí que Inglaterra se va, de ahí que Inglaterra se va porque ve que Europa se pone seria y que quiere hacer ese paso adelante, que aparte de ser una Unión Europea, digamos, comercial, quieren ser una Unión digamos, ya con ejército, etcétera, para ser un verdadero actor otra vez Europa, comandado por Francia y Alemania, que querían ser, digamos, hacer ese binomio. Y entonces cuando Inglaterra ve esto y que ellos simplemente serían otra pata más, Inglaterra, Francia y Alemania le propusieron, digamos, Francia y Alemania le propusieron a Inglaterra ser uno de los jefes de esa nueva Europa, evidentemente Estados Unidos le dijo a Inglaterra, pero tú de qué vas, ¿no? De eso no hay. Y entonces Inglaterra, pues por eso ha hecho el Brexit, ni más ni menos, ¿no? Entonces, cuando se cuentan las cosas con esa claridad que acabo de exponer, pues se ven las cosas mucho más claras. ¿Por qué no las cuenta con esa claridad Jalife? ¿Y por qué se queda siempre un poquito en el borde de todo eso? Pues me imagino que sus orígenes libaneses, por una parte, hace que odie especialmente al mundo judío, porque no hay libanés que no odie a Israel, porque evidentemente con las guerras que han tenido entre ellos, etcétera, y mucha inmigración libanesa, de hecho, ha sido por culpa de la creación del Estado de Israel. Imagino que ese odio endémico que han tenido contra Israel, y como todo musulmán de alguna forma tiene de alguna forma la entidad israelí sionista, como ellos la llaman, pues le hace hablar de esa manera que habla, ¿no? Y nunca dejar claro que Soros no es más que un actor de pacotilla, y él lo pone bastante como actor principal también, ¿no? Supongo que por el odio que le mueve a Israel, repito, porque he oído varias de sus conferencias y el odio pues se trasluce en todo siempre, ¿no? Y luego, pues el bando nacionalista, digamos, pues, globalista, comandando por ese tipo de gente, el nacionalismo, pues lo veo bien, esa dicotomía está muy bien, lo que analiza de México es genial,
porque hace un análisis muy ácido de su país y tiene toda la razón del mundo, que es un títere de Estados Unidos, que le roban el petróleo, le roban todo y ellos sin rechistar, cuando tienen un potencial brutal. Todo lo que analiza en general está muy bien, todo lo que dice está muy bien todo. De hecho, es un tío que yo recomiendo que escuchéis, que aprecio mucho, de hecho. Y lo único que le reprocho es eso, ¿no? Que ese pequeño odio que tiene hacia Israel, pues no le deje hablar de verdad claro y decir las cosas como son de verdad. Y luego encima, de alguna forma, le hacen echarse a los brazos pues de Irán y de toda esta gente que odia a muerte a Israel también, ¿no? Es decir, es una pena que se le note demasiado un poco ese rasgo, ¿no? Un analista de verdad geopolítico pues, tendría que ser más neutral para que su análisis fuera todavía más limpio, ¿no? Digamos. Aparte de eso, nada que decir. Es un tío que vale la pena escuchar. Además tiene un mexicano súper bonito de escuchar. Me encanta su acento. Y le saludo de parte, si algún día le llega este audio vídeo a sus orejas, pues que sepa que le aprecio mucho, que incluso no me importaría nada hablar con él y tener una entrevista, entrevistarle incluso, ¿por qué no? ¿No? O sea, estaría genial. Si mi canal crece, que os invito por cierto a que crezca y que os sigáis apuntando. Bueno, pues nada, un saludo a todos, hasta la próxima, un abrazo, que os vaya todo muy bien y mucha fuerza. Venga, hasta luego, chao, chao.